Hola, este es el tema de farmacología en odontología, la sección de anestésicos locales. Bueno, ¿qué es lo principal que nosotros tenemos que saber? Que estos se van a dividir inicialmente en amidas y ésteres. ¿Y esta división cómo se da? Bueno, la división es en base al metabolismo que cada uno tiene. Es decir, los amidas no se metabolizan ni de la misma forma ni en el mismo sitio en el que lo hacen los ésteres, por ejemplo. Entonces, así es como nosotros los vamos a dividir por el metabolismo que tienen. Y comenzando con los amidas, bueno, estos se van a metabolizar en el hígado, ¿ok? Tienen el sufijo caína, pero la realidad es que el sufijo caína se encuentra en los anestésicos locales, tanto amidas como ésteres, así que no es algo que los vaya a diferenciar. Lo que los diferencia únicamente es que se metabolizan en el hígado. Y bueno, comenzando con los anestésicos locales de tipo amida, está la lidocaína. Este es el más seguro, es el más común, el más utilizado que vemos en un consultorio porque es el que es más seguro tanto en niños como en pacientes adultos sanos y pacientes embarazadas o lactantes. Únicamente, no estoy hablando de pacientes que tienen alguna enfermedad sistémica o estén comprometidos de su salud de alguna forma. Solo pacientes sanos, tanto adultos como niños, y pacientes embarazadas y lactantes, ¿ok? Podemos encontrarlo con un vasoconstrictor. Este anestésico lo encontramos en una concentración del 2%. Y también podemos llegarlo a encontrar con un vasoconstrictor. Y lo que nos ayuda el vasoconstrictor es que la absorción del anestésico sea más lenta, ¿ok? Que pueda permanecer en el sitio un poco más y que por lo tanto su efecto pues sea un poco más duradero, que podamos tener un tiempo de trabajo un poco más largo, ¿ok? Y sin algunas otras complicaciones como sangrados, etcétera. Bueno, este anestésico es un anestésico local tipo B, clasificado como tipo B según la FDA, para pacientes embarazadas y lactantes, únicamente para pacientes embarazadas y lactantes. Es decir, se puede utilizar durante el embarazo, pero siempre hay que hacer una revisión, siempre hay que ver en qué trimestre está, si tiene alguna complicación, si es un tratamiento de urgencia sobre todo. Y también en pacientes lactantes, es decir, pacientes que están dando pecho, siempre alguna cantidad o alguna fracción del fármaco puede llegar a ser excretada por la leche materna. Aunque no se sabe exactamente cuánto, aún así sabemos que puede ser seguro para el bebé. Ahora, la mepivacaína, otro anestésico local tipo amida, metabolizado en hígado, este va a causar la menor cantidad de vasodilatación y eso hace que el efecto también sea un poco más largo pues un poco más duradero de lo que sería, por ejemplo, la lidocaína simple, simple sin vasoconstrictor. La mepivacaína simple puede durar un poco más de lo que duraría, por ejemplo, la lidocaína simple. ¿En quiénes vamos a utilizar la mepivacaína? Bueno, se puede utilizar en cualquier paciente, la realidad, excepto, bueno, ya vamos a ver, pero la indicación generalmente es en pacientes en los que se contraindica la epinefrina por su efecto de disminuir la vasodilatación. Lo encontramos en concentraciones del 3% cuando viene simple y al 2% cuando viene con algún vasoconstrictor, como lo es la epinefrina, ¿ok? Que es la misma función. Entonces, este anestésico local es un anestésico del tipo C, según la FDA, para pacientes únicamente, para pacientes embarazadas y lactantes, es decir, contraindicado en pacientes embarazadas y sí contraindicado de alguna forma en pacientes lactantes. Siempre hay que revisar, ¿ok? Tenemos otros anestésicos que son de elección, como la lidocaína, entonces este no sería una opción. En pacientes lactantes, como ya mencioné, aunque no se sabe la cantidad de anestésico que se excreta a través de la leche materna, aún así este anestésico puede llegar a ser tóxico en neonatos, es decir, cualquier bebé menor de 28 días, una mujer que acaba de dar a luz y necesita algún tratamiento de urgencia, no se le puede administrar mepivacaína porque puede llegar a ser tóxico para el bebé, ¿ok?
Pasando a la articaína, también un anestésico local tipo amida. Este tiene corta duración y tiene una cadena de éster añadida. Recordemos que los anestésicos locales se dividen en amidas y ésteres. Bueno, la articaína es el único anestésico local de tipo amida que tiene una cadena de éster añadida. Y esto quiere decir que se van a metabolizar tanto en hígado como en plasma, porque los ésteres se metabolizan en plasma. Entonces, ¿por qué la articaína no es un éster? ¿Por qué no lo clasificamos como un éster? Bueno, porque su composición inicialmente es la de una amida, solamente tiene una cadena de éster y además su metabolismo principalmente se da en el hígado y una pequeña parte se da en plasma. Es por eso que este anestésico local es un anestésico tipo amida, ¿ok? Pero con su cadena de éster, sabiendo que se metaboliza en ambos. Lo encontramos en soluciones del 4% y generalmente este lo asociamos a un vasoconstrictor. No es común verlo sin un vasoconstrictor, como por ejemplo la epinefrina. Generalmente viene asociado a un vasoconstrictor por la duración que puede llegar a tener. Este no se recomienda en menores de 4 años y eso es importante revisarlo con los anestésicos y las cantidades que se administran en niños. Sobre todo, bueno, ya vamos a ir viendo cuál es la dosis y qué tanto se puede dar, pero hay que tomar en cuenta que el hígado de un niño, por ejemplo, en los anestésicos locales tipo amida, no es el mismo que el de un adulto, no está desarrollado de la misma manera y por eso el metabolismo que van a tener de los anestésicos no es el mismo y es importante revisar las cantidades y el anestésico que se administra al paciente pediátrico. Este anestésico es también un anestésico local de tipo C, según la FDA, para pacientes embarazadas y lactantes, es decir, contraindicado en el embarazo y sí contraindicado durante la lactancia. Siempre hay que revisar, pero la realidad es que hay, como mencionaba, hay otros anestésicos que son mejores como la lidocaína, entonces no tendríamos por qué arriesgarnos a aplicar, por ejemplo, articaína. Ahora, la prilocaína, también anestésico local tipo amida, este tiene riesgo de metemoglobinemia, lo que provoca que haya una insuficiencia de oxígeno que se envía a las células. Solamente es un riesgo, no quiere decir que porque administremos prilocaína la paciente va a tener metemoglobinemia, pero hay que tomar eso en cuenta a la hora de administrárselo a una paciente porque tenemos que revisar los antecedentes, saber si no ha tenido metemoglobinemia antes o saber si ha tenido anemia antes y todo este tipo de cosas, porque sabemos que la prilocaína podría aumentar ese riesgo si sabemos que hay antecedentes. Entonces, nosotros lo encontramos en concentraciones del 4% y este anestésico es de clasificación B. Es decir, sí está indicado, se puede utilizar en pacientes embarazadas y se puede utilizar en pacientes lactantes, siempre revisando, ¿ok? Ahora, la bupivacaína, este anestésico también tipo amida, es el que va a tener mayor duración de todos los anestésicos locales. No, por lo mismo de que tiene una mayor duración, no es seguro y no se recomienda el uso en niños porque puede durar mucho tiempo en el tejido, puede llegar a durar hasta más de 7 horas. Aún así, la concentración en la que lo encontramos es muy pequeña, es del 0.5%, pero es un químico muy fuerte, es por eso que tenemos que tener cuidado a la hora de administrarlo. Es 4 veces más fuerte que la lidocaína. Y este anestésico es un anestésico del tipo C, según la FDA, para pacientes embarazadas y lactantes, es decir, contraindicado. ¿Ok? ¿Qué pasa también con los vasoconstrictores? Ya que encontramos algunos anestésicos tipo amida, por ejemplo la prilocaína o la lidocaína, que podemos encontrarlos con vasoconstrictor,
Para pacientes embarazadas, bueno, la epinefrina, únicamente la epinefrina, porque hay otros vasoconstrictores, se pueden administrar en pacientes embarazadas y lactantes y no hay algún problema. Siempre, obviamente, siempre con el debido cuidado y siempre valorando qué tan necesario es. Pero la epinefrina únicamente se puede administrar en pacientes embarazadas y lactantes. Pasando a los ésteres, como ya mencionaba, tienen un metabolismo diferente a lo que lo tienen los amidas. Los ésteres se van a metabolizar en plasma y las enzimas que se encargan de metabolizarlos se llaman pseudocolinesterasas, ¿ok? Sus nombres también tienen el sufijo caína, pero como mencionaba, este sufijo lo encontramos simplemente en anestésicos locales, así que no es algo muy importante de saber de los ésteres, exclusivo, es decir. Y bueno, estos los ésteres son más tóxicos y también tienen más reacciones alérgicas a diferencia de los amidas, porque estos contienen algo que se llama metilparabeno y hace que estos sean más tóxicos y que tengan más reacciones alérgicas. Y por esto se deben de utilizar menos. Se utilizan menos y de hecho también se pueden utilizar en otras presentaciones, ¿ok? Como por ejemplo la benzocaína. La benzocaína, nosotros de estos todos son tipo ésteres y estos nosotros sabemos, por ejemplo, de la benzocaína, que esta es la anestesia tópica que nosotros vemos comúnmente. Este es frasquito que es un gel que colocamos antes de administrar el anestésico, antes de inyectar, antes de infiltrar. La benzocaína es lo que nos hace como que sea un poco menos doloroso, es un anestésico tópico. Pero con este también hay que tener cuidado de cuánto administramos, sobre todo en niños, y también está el riesgo de metemoglobinemia. También está procaína, tetracaína y cocaína, ¿ok? Entonces sabemos que estos son un poco más tóxicos, hay más reacciones alérgicas y que estos se metabolizan en el plasma. Ahora, ¿cuáles son las partes de un cartucho de anestesia? Bueno, en la parte superior vamos a tener el diafragma, que es donde nosotros colocamos la aguja. Después tenemos el cartucho de aluminio, el cuello del cartucho y tenemos la banda codificadora y por último el émbulo, que es el que nos va a ayudar a infiltrar el anestésico. ¿Y cómo funcionan los anestésicos locales? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Bueno, nosotros vamos a tener la membrana celular, ¿ok? Todo lo que nosotros tenemos en medio, por ejemplo. En la membrana extracelular nosotros encontramos el sodio y en la membrana intracelular encontramos el potasio, es decir, por dentro está el potasio, por fuera está el sodio. Y cuando nosotros sentimos dolor, ¿qué es lo que pasa? Bueno, nosotros no sé, nos pellizcamos. Lo que va a pasar es que el sodio en esa membrana celular, en esa parte de la fibra nerviosa, el sodio va a entrar a través de los canales de sodio y el potasio va a salir también. Entonces van a intercambiar. El sodio va a estar por dentro, el potasio va a estar por fuera y van a estar así, cambiando. ¿Qué es? El nombre de esto, como nosotros llamamos esto, es despolarización. Y la despolarización es lo que hace que se envíe la señal para que pueda haber dolor en esa zona. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los anestésicos locales? Bueno, lo que nosotros tratamos de hacer y lo que el anestésico hace es que el sodio se mantenga fuera y el potasio se mantenga dentro y no exista esta despolarización, ¿ok? Entonces, cuando nosotros aplicamos un anestésico local, vamos a aplicar el anestésico en su forma no ionizada, por ejemplo, aquí. Nosotros infiltramos y lo que va a pasar es que la forma no ionizada, porque únicamente la forma no ionizada es la que puede atravesar la membrana. Lo que hace es que atraviesa la membrana, se ioniza, es decir, gana otra vez un hidrógeno, porque cuando está no ionizado pierde el hidrógeno. Después atraviesa la membrana, gana otra vez un hidrógeno y entonces desde adentro, porque esto solamente puede suceder desde adentro, puede tapar los canales de sodio. Entonces, si nosotros pellizcamos esa zona, el sodio ya no va a poder pasar y no se va a poder enviar esa señal del dolor para que haya dolor.
Entonces, la farmacodinámica es lo que el fármaco va a hacer en el cuerpo o en el organismo, el efecto que tiene. Como ya mencionaba, bueno, los canales de sodio de las neuronas hace que puedan entrar los iones de sodio para que se dé la despolarización y esta señale el dolor. Entonces, los anestésicos locales van a bloquear estos canales para que no se produzca la despolarización. Solo la forma no ionizada, que es la forma de base libre, es la que puede atravesar la membrana celular, ¿ok? Y bloquear los canales de sodio desde dentro de la célula, solo por acá. Es decir, no es como que van a entrar y se van a quedar aquí. No, tienen que entrar porque recordemos, entran no ionizados y no se ionizan, no pasan a su forma ionizada hasta que entran a la membrana intracelular. Y entonces ya pueden bloquear los canales de sodio. Entonces, son menos eficaces cuando hay un tejido inflamado. ¿Por qué? O cuando hay infección también. ¿Por qué? Porque el tejido tiene un pH más bajo y el exceso de iones de hidrógeno favorece un equilibrio en el que el fármaco está en su forma ionizada. Entonces, si está en su forma no ionizada, no puede atravesar la membrana neuronal. En otras palabras, cuando hay alguna infección, cuando está inflamado, hace que el fármaco o el anestésico más bien se ionice antes de poder atravesar la membrana, ¿ok? Entonces no va a poder atravesar y si atraviesa puede atravesar solamente una pequeña fracción que es la que no se alcanzó a ionizar, pero no es suficiente para alcanzar la anestesia completa. Requerimos de una longitud crítica, que es, bueno, la anestesia completa, que es cuando se bloquean por lo menos 3 ganglios de Ranvier consecutivos. Es decir, por ejemplo, tenemos aquí cada uno de estos cuadritos que vemos son los ganglios de Ranvier. Entonces, tienen que ser consecutivos para que podamos alcanzar la anestesia completa y por lo menos 3 para saber que podemos trabajar de una forma tranquila. Obviamente esto no lo vamos a saber, nosotros no vamos a saber cuántos ganglios de Ranvier van a estar anestesiados, pero pues como dato sabemos que generalmente si tenemos una anestesia completa podríamos deducir que hay 3 ganglios de Ranvier anestesiados consecutivos. Y pues hay más posibilidades de anestesia cuando hay una mayor longitud del nervio que fue bañado en el anestésico. Ahora, la farmacocinética es la respuesta que tiene el organismo, que tiene el cuerpo hacia el anestésico o hacia el fármaco anestésico en este caso. Entonces, ¿cuáles son los principios de los anestésicos? Bueno, entre mayor unión a proteínas haya, esto va a hacer que haya una mayor duración de la acción del anestésico. Si hay un pKa bajo, entonces el inicio de acción va a ser más rápido. ¿Y esto por qué va a pasar? Bueno, cuando hay un pKa bajo, hace que el fármaco pueda ceder un protón más fácilmente. Y entonces, cuando cede este protón más fácilmente, hace que el fármaco se convierta en su forma no ionizada y pueda atravesar la membrana. Por ejemplo, aquí está la tabla del pKa de cada anestésico local. Entonces, la mepivacaína tiene un 7.6 y la bupivacaína tiene un 8.1. Entonces, la bupivacaína, al tener un pKa más alto, no va a ceder este protón tan fácilmente. Entonces, no se va a convertir en la forma no ionizada, que recordemos que es la forma que puede atravesar la membrana, tan fácilmente. Y va a tardar un poco más en que empiece su efecto. No quiere decir que no va a empezar, simplemente que va a tardar un poco más. Pero la mepivacaína tardaría menos porque tiene un pKa más bajo, ¿ok? Entonces su acción o su efecto comenzaría más rápido de lo que lo harían los otros anestésicos locales. Ahora, ¿qué pasa también con la unión a proteínas? Que comentaba que entre mayor unión a proteínas hace que haya mayor duración de la acción. ¿Por qué? Cuando un anestésico se une a las proteínas, entonces no se puede metabolizar, ¿ok? Tan fácilmente, porque están como, digamos que es como están ocupadas, no están disponibles para que este anestésico se pueda metabolizar o sea eliminado o excretado.
Entonces, esto hace que haya un mayor efecto, una mayor acción. Si no se une a tantas proteínas, bueno, entonces va a quedar anestésico disponible que se puede metabolizar y que se puede ir. Pero mientras esté unido a proteínas, entonces no se va a metabolizar, ¿ok? Entonces veámoslo como unido a proteínas, ese anestésico está ocupado cumpliendo su función, entonces no se metaboliza tan rápidamente y la duración es mucho más larga, ¿ok? Si el anestésico no se une a proteínas, entonces no se va a metabolizar muy rápidamente porque no está ocupado con nada y la duración va a ser menor. Ahora, en cuanto a la vasoconstricción y toxicidad, bueno, entonces ya hemos mencionado la epinefrina y hay otros vasoconstrictores, pero el más común es la epinefrina. Se suelen envasar y lo podemos ver en los anestésicos locales y tienen generalmente, bueno, tienen tres propósitos principales por la que nosotros añadimos vasoconstrictores a los anestésicos simples. ¿Por qué? Por, número uno, hemostasia, que ayuda a que haya menor dilatación de los vasos del anestésico local. Y dos, también la anestesia es más prolongada. ¿Por qué pasa esto? Porque el flujo sanguíneo del lugar de la inyección va a ser menor. Entonces, cuando hay menos flujo sanguíneo, pues no se va a ir tan fácilmente y no se va a metabolizar tan rápido. Y también hace que haya menor toxicidad. ¿Por qué? Porque hace que haya una constricción de los vasos sanguíneos y hace que el anestésico se conserve en esa área, que no se disperse, que no se vaya. Entonces, porque está esta vasoconstricción, es decir, no puede pasar. Entonces, hace que haya menos toxicidad y disminuye el impacto sistémico que pueda llegar a tener el anestésico local. Ahora, pasando a la tabla de los anestésicos locales y la dosis máxima, tanto con epinefrina como sin epinefrina, bueno, en esta tabla vemos como en términos generales las dosis máximas que se utilizan. Hay una operación completa que hay que hacer calculando diferentes cosas como la dosis máxima, el peso del paciente y cada concentración de anestésico para saber cuánto es el total que nosotros vamos a aplicar o cuántos cartuchos vamos a aplicar en el paciente. Esto lo solemos utilizar en pacientes pediátricos, ¿ok? Entonces, cada anestésico va a tener su dosis máxima. Articaína no solemos encontrarla sin epinefrina, entonces no puse el dato. Pero es importante que sepamos, que tengamos en cuenta que al hacer nosotros esta operación tenemos que tomar en cuenta también la dosis máxima absoluta. Entonces, si nosotros al hacer toda la operación tenemos más de 300 sin epinefrina, es decir, hacemos toda la operación y nos da 330, no vamos a administrar 330 miligramos de lidocaína. ¿Por qué? Porque la dosis máxima es 300. Entonces, si hacemos nosotros las operaciones y excede la dosis máxima absoluta, nuestro tope es la dosis máxima absoluta. Es decir, no vamos a administrar más de lo que el anestésico indica como dosis máxima absoluta, ¿ok? Entonces, este será nuestro tope, esto es lo máximo que nosotros podemos aplicar de cada anestésico local y si es menor, entonces podemos hacer las operaciones tranquilamente y seguir el resultado que nos dé sin ningún problema. Si excede, lo máximo que podemos colocar será esto o esto dependiendo si tiene o no epinefrina. Y la dosis máxima de epinefrina es en pacientes sanos de 0.2 miligramos y en pacientes que tengan problemas cardíacos es de 0.04 miligramos. Es decir, sí podemos colocar epinefrina en pacientes que tengan problemas cardíacos, pero hay muchas cosas que revisar, tanto si están controlados, no están controlados, y administrar el anestésico de la forma más segura y si es únicamente necesario. Pero sí se puede utilizar epinefrina en pacientes que tengan problemas cardíacos. Y bueno, eso sería todo de los anestésicos locales. Muchas gracias.